El Día de Muertos es una de las tradiciones más representativas y coloridas de México, que ha trascendido las barreras geográficas hasta convertirse en un gran icono mexicano. Desde los tiempos prehispánicos, en nuestro país, la relación con la muerte ha sido cercana. El 1 y 2 de noviembre, las familias mexicanas lo celebramos con altares, ofrendas y visitas a los panteones. Y una de las imágenes más vistas es la de la Catrina. Te invito a que veas el video de La ofrenda del Día de Muertos, origen y significado, que subí hace 3 años. Te dejaré el enlace en la descripción. La Catrina es una figura, durante los últimos años ha retomado mucha fuerza. Ha trascendido de un simple dibujo hasta ser adaptado como un disfraz. Hay quien la utiliza como la imagen oficial de Día de Muertos, porque se considera una forma bella y elegante de representar a la muerte. Pero, ¿cuál es el origen de la Catrina? ¿Quién realizó el dibujo de la Catrina? ¿Cuál fue la motivación o inspiración? En este video vamos a contar la historia sobre el surgimiento de la Catrina. Durante el siglo XIX en México existieron momentos de tensión respecto a las cuestiones políticas, guerras, reelecciones, intervenciones extranjeras y un complicado panorama invadido por la inestabilidad política, social y económica. Los dibujantes, grabadores, ilustradores y caricaturistas mexicanos que vivieron durante esa época utilizaron los conflictos del país para burlarse de ellos, dando origen a los periódicos de combate, como el llamado El Hijo del Aguizotle. José Guadalupe Posada era un grabador que durante el gobierno de Benito Juárez, Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz participó en periódicos como El Aguizote. Las caricaturas que dibujaba eran una crítica social a las clases altas y a la miseria que se vivía en el país. Pero sus dibujos tenían una característica muy particular. Todas eran calaveras vestidas con ropa elegante, utilizada en fiestas. De igual forma representaba a las clases bajas que vivían en el pueblo. Los dibujos de Posada lo hicieron famoso dentro de la corriente del arte popular. Todos conocían los dibujos de calaveras, aquellas calacas que ilustraban corridos, historias de crímenes, sucesos políticos, toreros en acción y señoritas de la alta alcurnia. En 1913 se dio la primera mención de la Catrina, cuyo nombre original fue la Calavera Garbancera, y fue representada en un grabado de metal con el objetivo de criticar a los garbanceros, que eran aquellas personas de origen indígena, pero que pretendían ser europeos, algo así como los malinchistas, cuyas personas reniegan su cultura, tradiciones y raíces. Los europeos de esa época se deslindaban del indio que comía frijoles, consumiendo garbanzos en su lugar. Por ello a estos se les llamaba garbanceros. Existe otra versión que dice que la palabra provenía de los vendedores de garbanzo, que siendo pobres aparentaban ser ricos y querían ocultar sus raíces indígenas. Este grupo de comerciantes pretendía tener el estilo de vida de los europeos. Las mujeres mexicanas buscaban parecerse cada vez más a las europeas y se alejaban lo más posible de sus raíces. Por ese motivo, Posada decoró su calavera en un sombrero de ala ancha y lleno de flores, muy al estilo europeo. La calavera llevaba únicamente un sombrero. No estaba vestida y se burlaba de aquellas personas que buscaban ostentar el estilo de vida europeo, aunque pertenecieran a la clase baja. Sin embargo,
el enfoque de la crítica se encontraba en el esqueleto mismo. El título de la nota original, donde fue impresa la imagen, se leía: "Las que hoy son empolvadas, garbanceras, pararán en deformes calaveras". Así, José Guadalupe Posada quería mostrar la banalidad de esos deseos superficiales por querer parecer diferentes. En el primer párrafo del texto decía: "Hay hermosas garbanceras de corsé y alto tacón, pero han de ser calaveras, calaveras del montón". En 1947, Diego Rivera le dio un atuendo similar al que todos conocemos hoy en día, con el icónico sombrero de plumas, convirtiéndola así en la Catrina. Como sinónimo de Catrín, el significado de dicho término se refería a un hombre elegante y bien vestido. Rivera utilizó la imagen y la representó en su mural llamado Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. En la parte central del mural se encuentra la Catrina. A su derecha, una representación de José Guadalupe Posada, y a la izquierda, una versión infantil de Diego Rivera, y atrás de él podemos observar a Frida Kahlo. Desde que se publicó la calavera garbancera y hasta su evolución en la Catrina, las ilustraciones de Calacas estuvieron acompañadas de calaveras literarias o calaveritas, utilizando un tono satírico que se burlaba tanto de los vivos como de los muertos. Los textos escritos por la clase media se popularizaron tanto por criticar la situación general del país como de las clases privilegiadas. Los escritos se redactaban de forma burlona y eran acompañados de dibujos de cráneos y esqueletos, todos ellos para recalcar la miseria, los errores políticos, la hipocresía de una sociedad, como es el caso de la Catrina. Si eres mexicano, es casi seguro que en la primaria te dejaron alguna vez hacer una sobre algún personaje histórico, compañero, familiar, profesor o amigo. Pues te presento una de las calaveritas escritas por Posada. Quien quiera gozar de veras y divertirse un ratón, venga con las calaveras a gozar en el panteón. Literatos distinguidos, en la hediondez encontré, en gusanos confundidos, sin ellos saber por qué. Y en gran tropel apiñados, los vendedores corrían, contentos y entusiasmados por el negocio que hacían. Cereros de sacristía que robaban la cera al rato, que con mucha sangre fría se echaban el sufragio al plato. En la actualidad, la figura de la Catrina es la imagen más representativa del Día de Muertos. Retomó tanta importancia que hoy en día en México es uno de los disfraces más utilizados. Forma parte de la cultura mexicana de una forma viva, donde una vez más el mexicano se aproxima a la muerte y la hace parte de su vida, juega y se divierte con ella. ¿Conocías la historia de la Catrina? ¿Tienes pensado disfrazarte? ¿Te gustaría ver más videos así? Cuéntame en los comentarios. Esto ha sido todo del video. Muchas gracias por tu atención. Si te ha gustado el video, dale me gusta. Comparte nuestras tradiciones. Suscríbete al canal. Y no olvides activar la campana para recibir las notificaciones.
Nos vemos. Hasta la próxima.